Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos estén viendo en estos momentos. Dios les bendiga a todos ustedes. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dijo el apóstol Pablo de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, el domingo pasado hablábamos de este tema tan importante. Verdaderamente estar en Cristo es el privilegio más grande al que un ser humano puede aspirar o puede experimentar en este mundo, porque todas las bendiciones que se derivan de estar en Cristo son infinitamente valiosas. Por eso, hermanos, la lección la hemos titulado La dicha de estar en Cristo. Y hablábamos el domingo pasado lo que es estar en Cristo. ¿Qué significa esta frase? Hay muchos textos en la Biblia que nos hablan de estar en Cristo, pero ¿qué es estar en Cristo? Ya lo explicamos. ¿Cómo una persona puede estar en Cristo? Ya lo dijimos también. Enseñábamos que no es suficiente simplemente estar en Cristo, tenemos que permanecer en Cristo. Y la Biblia nos da muchos indicativos que podemos nosotros considerar para saber si estamos permaneciendo en Cristo o estamos separados de Cristo. Pero quisiera que consideráramos, hermanos, en esta ocasión, en un punto más. Estar en Cristo es una dicha, y es una dicha porque en Él tenemos abundancia de bendiciones. Tenemos abundancia de bendiciones. Hermanos, dice ahí en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Hermanos, es una dicha, es un privilegio sumamente grande decir: yo estoy en Cristo, yo permanezco en Cristo. Y lo es, hermanos, por las muchas bendiciones que tenemos en Él. Muchas. Y principalmente hablando, hermanos, de las espirituales. La traducción de la Biblia Jerusalén dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Hermanos, en Cristo Jesús tenemos abundancia, y abundancia de bendiciones. Cuando a veces tenemos que expresar con nuestras palabras, en nuestras oraciones o de diferentes maneras, las bendiciones que hemos recibido del Señor, por lo general, hermanos, vienen a nuestra mente casi siempre, y en la mayoría de los casos es lo que escuchamos: las bendiciones materiales. Y damos gracias a Dios por la salud, damos gracias a Dios por la vida que tenemos, damos gracias a Dios por el trabajo, damos gracias a Dios por la comida, damos gracias a Dios por la casa, damos gracias a Dios por todo lo material. Y está bien, hay que hacerlo, yo no digo que no. Pero a veces es muy poco lo que se escucha, ¿verdad? El agradecimiento a Dios por las bendiciones espirituales que tenemos. A veces es más raro escuchar este tipo de expresiones de gratitud hacia Dios. Pero nosotros, hermanos, debemos ser siempre conscientes y siempre agradecidos de todas las cosas que nosotros tenemos espiritualmente, como dice aquí el apóstol Pablo, en Cristo Jesús. Hay muchas bendiciones. Si tuviéramos que contar las bendiciones que tenemos de Dios, hermanos, hay muchas, tanto materiales, pero también espirituales. Pero como les decía, a veces pasamos por alto las bendiciones espirituales y nuestro enfoque nada más está en las cosas materiales que Dios nos da. A veces, hermanos, no estamos conscientes de cuáles son las bendiciones espirituales que nosotros tenemos estando en Cristo Jesús. Y si no estamos conscientes de ellas, pues no las apreciamos y no las valoramos como debiéramos. A veces le damos más valor a las cosas materiales, que claro, hay que agradecer, pero las espirituales son aún más importantes todavía. Hermanos, estando en Cristo tenemos abundancia de bendiciones. Por ejemplo, espiritualmente hablando, tenemos abundante misericordia y abundante gracia de parte de Dios en Cristo Jesús.
en el Señor. El apóstol Pedro dijo en la primera carta, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, note usted, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Queridos hermanos, en Cristo tenemos abundante misericordia. Es lo que dice la palabra de Dios. La cuestión es, ¿qué es la misericordia? Otra vez tenemos que estar conscientes de cuáles son las bendiciones que tenemos de Dios para poder apreciarlas y valorarlas. ¿Qué es la misericordia de Dios? Yo voy a decir, tengo abundante misericordia, pero pues no sé ni qué es, ¿verdad? Hermanos, misericordia es la disposición a no ejecutar la justicia cuando ésta es punitiva. Es decir, hermanos, cuando es para castigar. Misericordia es el acto de condonar o de perdonar un merecido castigo. Eso es misericordia. En otras palabras, hermanos, misericordia es no darle a una persona lo que merece recibir por sus acciones malas. A veces oímos personas decir lo siguiente: fulano o sutano no tiene perdón de Dios. ¿Sí? O más directamente se lo dice: tú no tienes perdón de Dios por lo que acabas de hacer. Bueno, realmente, hermanos, realmente la Escritura nos habla de que nuestro Dios es un Dios grande en misericordia. Y si Dios es misericordioso, Él es capaz, hermanos, de en ese sentido tener compasión de nosotros y no ejecutar esa justicia que debiera de ejecutar para castigarnos. Él, hermanos, es capaz de darnos abundante misericordia. Pero esta misericordia es condicional. Necesitamos estar en Cristo y permanecer en Cristo. ¿Sí? Los que estamos en el Señor hemos alcanzado abundante misericordia de Dios, como lo expresa el apóstol Pedro. Hermanos, debemos estar sumamente contentos y debemos estar eternamente agradecidos por tener un Dios misericordioso. Misericordioso. Hermanos, debido a nuestros pecados, nosotros merecemos la muerte. Dios debería de matarnos por nuestros pecados, como lo hizo allá en los días de Noé, que envió el diluvio y los destruyó a todos por la maldad. Como lo hizo en los días de Sodoma y Gomorra, hermanos, que hizo descender fuego y azufre del cielo y los mató a todos los que vivían ahí por sus pecados. Como lo hizo con Ananías y Zafira, hermanos, y dice la Escritura que cayeron muertos. Sí, por nuestros pecados es lo que merecemos. Por nuestros pecados merecemos estar separados de Dios eternamente y merecemos recibir su ira, su castigo. Esa es la consecuencia de haber pecado contra Dios. Eso es lo que merecemos. ¿Sí? Somos culpables, no somos inocentes. Y la paga del pecado es muerte, como dice el apóstol Pablo. Pero ¿cuál es, hermanos, aquí la dicha de estar en Cristo? La dicha es, hermanos, que estando en Él, los cristianos, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestras vidas, los que hemos obedecido el Evangelio y hemos venido a Él en obediencia, hermanos, tenemos remisión de pecados, tenemos perdón de pecados. Sí. Los que estamos en Cristo, hermanos, no hemos alcanzado nosotros este castigo. Gracias a Dios. Los que estamos en Cristo no tenemos condenación por causa de los pecados que hemos cometido en nuestra vida. Somos libres de esa condenación, estando en Cristo, estando en Él. Dios ha condonado nuestras culpas. Y como dice la palabra de Dios, como dijo Pablo a los romanos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No, solamente basta recordar que éramos en nuestra vida pasada. Y cada quien tendrá sus propias experiencias de vida, cada quien tendrá sus propios recuerdos de lo que fue
su vida antes de Cristo? ¿Cómo eran nuestras acciones? ¿Cómo era nuestra forma de vivir? Vamos, echemos un poquito nuestra mente atrás para valorar lo que es la misericordia de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a Tito, le dice lo siguiente, en el capítulo 3 de Tito, dice en el verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Sí, hermanos, éramos insensatos, éramos personas necias, éramos personas que nos hablaban de la palabra de Dios y no queríamos saber nada. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido, estábamos cegados. ¿Sí? No razonábamos bien en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto al pecado. Éramos insensatos en esa forma de conducirnos. Éramos rebeldes, desobedientes contra Dios, ¿sí? Pecadores contra Dios, extraviados, dice la Escritura, totalmente ajenos a los caminos de Dios. Nuestra manera de vivir era otra muy diferente. Éramos esclavos de concupiscencias, esclavos. Andábamos, hermanos, dándole rienda suelta a nuestros deseos y pasiones, en los vicios. Allá andábamos en los bailes, en las tomaderas, maldiciendo, haciendo toda clase de cosas desagradables, simplemente, hermanos, porque eran nuestros deseos malos que teníamos. Dice, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, dice la Biblia, dice Pablo, aborrecibles. Muchos de nosotros éramos aborrecibles y tal vez mucha gente nos veía con desprecio por la clase de vida que llevábamos, por nuestra necedad, por nuestra rebeldía, por nuestras envidias, por la forma desordenada que llevábamos. Dice, y aborreciéndonos unos a otros, en enemistades. Esa era la clase de vida que muchos de nosotros en nuestra vida pasada llevamos. Pablo lo dice y se lo dice a Tito. Eso éramos. Sí. Esa era nuestra vida perdida en la cual muchos de nosotros caminábamos. Pero continúa diciendo el apóstol Pablo en el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué merecíamos, hermanos, por esa clase de vida? La muerte, el castigo de Dios, la separación de Él eterna. Pero nos salvó, hermanos, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Tenemos que aprender a valorar las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, por su abundante misericordia fuimos lavados de todos esos pecados de nuestra vida pasada. No solamente de unos cuantos, no solamente de 2 o 3, de todos nuestros pecados, de todos, por su abundante misericordia. Hermanos, cuando habla aquí el apóstol Pablo del lavamiento, de la regeneración, es una forma a referirse del acto del bautismo, que es un mandamiento de Dios, en el cual, como dice Pablo a los Corintios, somos lavados, santificados y justificados. Gracias a Dios. Gracias a esa abundante misericordia, hermanos, ya no somos nosotros culpables de los pecados de nuestra vida pasada. Gracias a Dios. Hermanos, sinceramente, ¿qué importa si en esta vida no tenemos tal vez comodidades, no tenemos riquezas o no tenemos lujos o no tenemos tal vez la mejor salud física o no tenemos todas las cosas que el mundo busca y anhela? ¿Qué importa eso si nosotros tenemos la misericordia de Dios estando en Cristo? Eso es lo verdaderamente valioso. Eso es lo importante. Y debemos sentirnos dichosos, afortunados, gozosos de tener abundantes bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Si hemos alcanzado la misericordia de Dios, hermanos, somos los más afortunados del mundo.
Verdaderamente, hermanos, lo decimos así: Dios tenga misericordia de nosotros, ahora y en el día del juicio. El Señor derrame su abundante misericordia en cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, hermanos. En Cristo Jesús tenemos abundancia de gracia. Misericordia y gracia, que son dos conceptos que van muy de la mano. ¿Sí? Misericordia es condonarle la culpa a la persona, no pagarle, ¿verdad?, con castigo por las cosas malas que ha hecho. Pero gracia, hermanos, es darle a la persona algo que no se merece. Gracia, hermanos, es un favor inmerecido. Es aquello que se otorga sin mérito alguno por parte del que lo recibe. Gracia conlleva la idea de recibir un regalo. Eso es gracia. ¿Sí? No lo merecemos, ¿sí?, no lo hemos ganado, no somos dignos de tenerlo, pero por gracia se nos da. ¿Sí? Por gracia. Hermanos, la gracia se otorga por bondad y compasión del corazón de la persona que está dando aquello. En la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 17, dice el apóstol Pablo: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En Cristo Jesús tenemos abundancia de bendiciones, abundancia de misericordia, pero también abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos, Dios, en lugar de pagarnos conforme a las consecuencias de nuestros hechos, en lugar de castigarnos, de darnos lo que merecemos, nos ha extendido la abundancia de la gracia. Nos ha extendido la salvación, ese regalo a través de Cristo Jesús. La salvación es un don de Dios, es un regalo, es una gracia. Inmerecida, sí. Lo que merecemos es el castigo, lo que merecemos es la muerte. Pero no solamente Dios, hermanos, nos hace exentos del castigo, sino que nos da algo que no merecemos: la salvación de nuestra alma. Eso es gracia. Eso es gracia. Y la gracia, siendo un don, hermanos, siendo un regalo, puede ser aceptada, pero también puede ser rechazada. Sí. Si nosotros pudiéramos merecer la gracia de Dios, hermanos, entonces no sería un don, no sería un regalo. Pero la gracia no es algo que las personas podamos merecer, que Dios tiene que darnos, extendernos. Abundancia de gracia, no, Dios no tiene que. Dios tiene que castigarnos. Eso es lo que tiene que hacer. Pero es un Dios misericordioso también, que puede extender su gracia sobre nosotros si la aceptamos. Porque también uno está capacitado para rechazar esa gracia, porque Dios nos ha dado voluntad propia, libre albedrío. Y si nosotros no la queremos, si Cristo nos ofrece, hermanos, esa gracia, esa salvación inmerecida, y nosotros la rechazamos, podemos hacerlo también. Siendo un don, siendo un regalo, tenemos la libertad de aceptarlo o tenemos la libertad de rechazarlo. Los que estamos en Cristo la hemos aceptado. Sí, la hemos aceptado. Aceptamos la gracia de Dios cuando en obediencia al Evangelio, hermanos, nos sometemos a Cristo Jesús. Cuando venimos a Él. Cuando tenemos esa fe en el Señor, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando somos bautizados, estamos aceptando la gracia que el Señor Jesús nos está ofreciendo. Uno rechaza la gracia cuando rechaza el plan de salvación de Dios que Él ha establecido para justificación de los pecados del hombre. ¿Sí? Rechazo ese plan perfecto, estoy rechazando la gracia de Dios.
Estoy rechazando la salvación que Él me está dando. ¿Sí? Podemos aceptarla, podemos rechazarla. Hermanos, los que estamos en Cristo tenemos abundancia de misericordia y tenemos abundancia de gracia. Ambas cosas. Estando en Cristo y permaneciendo en Él, podemos estar plenamente seguros que en su misericordia Dios nos librará de la paga de nuestros pecados y en su gracia, hermanos, nos dará el regalo de la salvación. Ambas cosas. ¿Sí? Abundancia de gracia y abundancia de misericordia. En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 11, ¿se acuerdan? En el capítulo 15 venían algunos diciendo, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés y guardáis la ley, no van a poder ser salvos. Y para los gentiles no había salvación, a menos de que siguieran estos ritos de Moisés. En el versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hermanos, por la salvación, por la gracia de Cristo Jesús tenemos salvación, tanto judíos como gentiles, exactamente de la misma manera, en la misma forma, a través de la obediencia al Evangelio. No hay nada más que hacer. Nosotros somos mexicanos, no tenemos que circuncidarnos como los judíos lo hacían, o guardar los ritos que se establecían en la ley de Moisés para ser salvos. No. En la obediencia al Evangelio, nosotros podemos alcanzar la gracia del Señor Jesucristo para salvación. Pero hermanos, ¿qué más tenemos en Cristo? Tenemos abundante poder. Y esto es algo bien interesante y bien importante también. Podemos leer en el libro de Salmos, capítulo 147, versículo 5. Dice así el salmista David, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Así es nuestro Dios. Hermanos, el estar conscientes de la grandeza y del poder de nuestro Dios es fundamental en el desarrollo de nuestra fe. David era un hombre que constantemente ofrecía alabanza a Dios. Y en esas alabanzas se podía uno dar cuenta cómo él estaba consciente de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de las maravillas de Dios. Cuando estamos conscientes de eso, hermanos, será una ayuda tremenda para fortalecer nuestra fe, para cimentarla, para arraigarla. Cuando entendemos que el poder de Dios es infinito, podremos nosotros de una manera más fácil entregar nuestras vidas al Señor. Podemos someternos a Él completamente en obediencia. Podemos nosotros sentirnos dependientes de Dios. Sentimos la confianza al entender, al conocer la grandeza y el poder de nuestro Dios. Hermanos, aún en las situaciones más difíciles, podemos entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Entregar nuestra vida al Señor. Estamos confiados en su poder, estamos confiados en lo que Él es capaz de hacer, pero teniendo conocimiento de ello. En Efesios capítulo 3, vemos algo muy importante que dice el apóstol Pablo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué decimos, hermanos, y hacemos énfasis en el gran poder de nuestro Dios? Porque ese infinito poder que Él tiene está a favor nuestro. El infinito poder de Dios, hermanos, lo utiliza para nuestro bien. Lo utiliza para ayudarnos. Hermanos, nunca debemos de olvidar que el poder de nuestro Dios es tan grande que es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos. El poder de nuestro Dios es tan grande que puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos llegar a entender, a comprender. ¿Sí? Es muy superior. Sí, hermanos. No hay nada en lo que podamos pensar que Dios no puede hacer.
No hay nada, hermanos, que pueda venir a nuestra mente que Dios no pueda superar. El poder de Dios es tan grande, hermanos, que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, nuestra inteligencia. Cualquier cosa que usted pueda pensar, hermanos, Dios es capaz de hacerla y hacerla muchísimo mejor. Así es su poder. Así es su grandeza. Por muy grande, por muy maravilloso, por muy portentoso que sea aquello que estamos nosotros pensando o anhelando, hermanos, para Dios es sencillo. Para Dios es fácil. Porque Él es omnipotente. Porque no hay nada que sea difícil para Él. Pero hermanos, quiero hacer énfasis en lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dios, hermanos, no es un Dios que se niegue a utilizar su poder. Ese poder infinito, ese poder con el cual creó los cielos y la tierra y el universo entero y la vida que habita este planeta, hermanos, ese Dios con ese poder no se niega a utilizarlo. Por el contrario, hermanos, cuando estamos en Cristo, esa abundancia de poder que tiene Dios actúa y actúa en nosotros. Actúa para beneficio de nuestras vidas, dice el apóstol Pablo. Sí. Según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, si entendiéramos realmente cómo el poder de Dios está disponible a favor de sus hijos, si de verdad lo entendiéramos, si de verdad estuviéramos conscientes, hermanos, de ese inmenso poder que Dios está dispuesto a utilizar a favor nuestro, yo creo que oraríamos más fervientemente. A veces no oramos como debiéramos, porque muchas veces pasamos por alto, omitimos las abundantes bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Esta es una de ellas. Hay abundante poder porque es el poder de Dios dispuesto para actuar en nosotros. Debiéramos de orar y orar de mejor manera, orar con más fervor, orar diariamente sin cesar, como dice el apóstol Pablo. Si de verdad entendiéramos todo este poder, hermanos, a nuestra disposición, pondríamos delante del Señor todas nuestras situaciones, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros temores, nuestra vida, hermanos, entera, la pusiéramos en manos de Dios cada día. Pero a veces no lo hacemos, porque olvidamos, ¿verdad?, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Pero no solamente a través de la oración, hermanos, podemos nosotros tener este poder. Podemos recibir también muchas cosas que necesitamos para esta vida y principalmente para la vida cristiana a través del conocimiento de la palabra de Dios. En la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí nota usted? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Hermanos, muchas veces somos incapaces de ver la misericordia de Dios. Muchas veces somos incapaces de ver el poder de Dios trabajando en nuestra vida porque no le hemos aprendido a conocer. ¿Sí? No le hemos aprendido a conocer. Porque nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento de su palabra es sumamente limitado. Por eso no podemos ver todas las cosas que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, Dios nos ha dejado su palabra escrita, su palabra revelada por los apóstoles, por los santos profetas. Hay tanto que aprender, hay tanto que conocer de Dios, hay tanto que estudiar. El abundante poder de Dios se revela a través de las Escrituras. Todas las cosas, hermanos, para la vida y la piedad nos han sido dadas.
pero necesitamos nosotros el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Todas las cosas necesarias para la vida y la piedad las tenemos a nuestro alcance, siempre y cuando procuremos el conocimiento de la palabra del Señor. La cuestión es, ¿aprovechamos el abundante poder de Dios? Hay abundante poder de Dios a nuestra disposición. Si oráramos, hermanos, como debiéramos, si estudiáramos la palabra de Dios como debiéramos, ahí está. Pero nosotros muchas veces lo desaprovechamos. ¿Sí? ¿Nos beneficiamos de este poder a través de la oración, a través del estudio de las Escrituras? Ojalá que sí. Ese es mi deseo. Pero también, hermanos, tenemos abundancia de bendición en el sentido del abundante gozo que podemos tener estando en Cristo Jesús. Sí, hermanos, los que estamos en Cristo tenemos un gozo que el resto de las personas en este mundo no pueden tener, no pueden experimentar. El apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 1, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, el gozo supremo viene cuando Cristo habita en nosotros. El gozo supremo, hermanos, es un gozo desconocido para el mundo, porque es un gozo que se produce de nuestro amor, de nuestra confianza en el Señor. Sí. Solamente los que estamos en Cristo podemos experimentar tal cosa. Es un gozo que sobrepasa cualquier gozo. El mundo experimenta cierto tipo de gozo, pero este gozo del que habla la palabra de Dios es un gozo diferente. Y es un gozo que sobrepasa el gozo del mundo. El apóstol Pablo lo experimentaba. Escribe en la carta a los Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4, verso 4. Dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, como este hombre, como Pablo, sufriendo azotes, sufriendo cadenas en una prisión romana, porque estaba encarcelado cuando escribe esta carta. ¿Cómo él podía ser capaz de recomendar a los hermanos en Filipos a que tuviesen gozo, a que se regocijaran, estando él mismo sufriendo cadenas, estando él encarcelado? Porque Pablo, hermanos, experimentaba el gozo del Señor. Hermanos, cuando verdaderamente estamos en Cristo, no importan las circunstancias externas. No importan. Cuando estamos en Cristo, hermanos, podemos experimentar este gozo. Pablo estaba lleno de gozo. Él sabía que aún en la cárcel no estaba solo. Él sabía que aún en sus prisiones Cristo estaba con él. Hermanos, en ese sentido siempre debe haber abundante gozo en el corazón de un cristiano. Los problemas, las tristezas, las adversidades de la vida, hermanos, no pueden extinguir esta alegría que tenemos de estar en Cristo Jesús. Es triste, hermanos, es lamentable cómo a veces entre los hijos de Dios se vuelve común el dejar de experimentar ese gozo inefable y glorioso. Cuidado, hermanos, cuando un cristiano deja de sentir gozo de estar en Cristo. Esa es la cosa más peligrosa que puede haber en la vida de un hijo de Dios. El dejar de experimentar gozo en servir a Cristo. Y a veces se vuelve común. Dejan de sentir gozo al servir a Dios. En algunos casos, hermanos, dichos cristianos se la viven quejándose de todo. Quejándose. No son capaces de ver ningún bien. No son capaces de ver ninguna esperanza en las situaciones difíciles, en los tiempos difíciles de la vida. No lo pueden ver. No lo ven. Para ellos, hermanos, la perspectiva de las cosas siempre va a ser negativa. Para ellos el vaso siempre está
va a estar medio vacío. Para ellos, si hay algo de qué quejarse, ténganlo por seguro, lo va a hacer, se va a quejar, porque así es. Porque no hay gozo en él. Sucede lo contrario. En vez de sentir gozo, se vuelve una persona quejumbrosa. Hermanos, esta no es la vida que Dios espera de nosotros. Dios no quiere que seamos así, que veamos todo negativo, que siempre veamos solamente lo malo, que siempre, hermanos, nos las pasemos quejándonos de todo, de las situaciones de la vida, de los problemas, de las situaciones que nos ha tocado vivir, y no vemos nada bueno, no vemos ninguna esperanza, no vemos ningún bien, no vemos nada, nada más vemos lo malo. Hermanos, Dios no quiere que vivamos así. Esto solamente demuestra que nuestra alma no está satisfecha estando en Cristo. No está satisfecha, no está contenta, no está agradecida. No. Implica que hemos quitado nuestra mirada de Cristo. Y cuidado, hermanos, lo vuelvo a repetir. Cuando un hermano deja de sentir gozo en servir a Dios y se siente insatisfecho, hermanos, eso es lo más peligroso. Lo más seguro que ese hermano, esa hermana, no dura mucho en la iglesia. No dura mucho. Hermanos, debemos entender que las mayores alegrías de la vida se encuentran en servir a Dios. Dice el salmista David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aquí hay gozo para el cristiano, para el Hijo de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 33, dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este es el verdadero gozo, el gozo en obedecer a Dios, el gozo de ir a la casa de Dios a servir, el gozo de obedecer el Evangelio. Dice en Hechos 11, verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Había un grupo de personas que habían obedecido el Evangelio en Antioquía, y llega Bernabé porque ellos habían escuchado estas cosas, y cuando los ve se regocija en gran manera. Hermanos, hay gozo. Nosotros tenemos gozo de ver que las personas se convierten a Cristo. Cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia, hay gozo en los cielos, y nosotros también experimentamos este gozo. En la segunda de los Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en la grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hermanos, hay gozo cuando nosotros servimos a los hermanos. Hay gozo cuando participamos en ayudar a los necesitados. Hay gozo, hermanos, en ser generosos. Hay gozo. Ese es el gozo que el mundo no puede experimentar. Es el gozo de estar en Cristo. Es el gozo de una vida de servicio a Dios. Hermanos, solamente en Cristo podemos disfrutar de estas grandes bendiciones. La fuente de nuestro gozo, hermanos, es Cristo. Regocijaos en el Señor. Él es la fuente de nuestro gozo. No es el mundo, ¿sí? No son las circunstancias que nos ha tocado vivir. No, hermanos. Puede ser que experimentemos dolor como cualquier persona. Puede ser que experimentemos tristezas como todo ser humano. Hermanos, pero si vivimos en Cristo y Cristo mora en nosotros, siempre en la vida habrá motivos, habrá razones para sentirnos contentos, dichosos, afortunados,
Siempre habrá la manera de experimentar gozo en el Señor, aun cuando estemos como Pablo, hermanos, encadenado en una celda romana. Tenemos abundancia de gozo en Cristo Jesús. Hermanos, el tiempo se me terminó. Voy a dejarle aquí a la lección. En otra ocasión continuaremos, hermanos, con estas hermosas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Dios les bendiga y muchas gracias por la atención prestada a este mensaje. Vamos a estar de